Bueno, ahora Gabriel Dueñas nos va a hacer favor de presentarnos su trabajo respecto a su propuesta de convivencia escolar al interior de un plantel desde una postura democrática. Y bueno, sin más preámbulos, Gabriel, por favor. Sí, gracias. Lo que voy a mostrar es una propuesta y su fundamentación de cómo se puede ir concibiendo un ambiente de participación democrática, un ambiente escolar democrático, a partir de recuperar un concepto que ni lo estoy inventando y ha sido pues ya trabajado por varias gentes, pero desde esto que ya explicaba el licenciado José Luis, en el sentido de uno de los pilares de la educación, que es el aprender a convivir, yo asumo que la escuela puede transformarse en una comunidad democrática de aprendizaje. Entonces, lo que yo propongo que empecemos a discutir es, en esta línea de análisis, si la escuela puede transformarse en una comunidad democrática de aprendizaje, si esta comunidad democrática de aprendizaje puede construirse en la escuela y cómo se pudiera realizar. Parto de plantear 4 interrogantes críticas problematizadoras. La primera sería: ¿por qué la escuela tiene que renovarse permanentemente? Es una interrogante, bueno, que nos conduce a asumir que desde diferentes ámbitos y políticas se están recibiendo presiones, digamos, o tendencias para demandar esta renovación de la escuela. La pregunta 2, ¿qué educación se quiere y qué tipo de ciudadano se desea y para qué proyecto de sociedad? Me parece que son preguntas fundamentales que se tendría que hacer cualquier comunidad escolar que intente construir un proyecto de desarrollo educativo. La 3, ¿cómo construir un ambiente escolar que contribuya a la formación ciudadana y al desarrollo de competencias para la vida? Bueno, también es una interrogante que nos problematiza y nos desafía a dar una respuesta en ese sentido. ¿Cómo hacerle, pues, para que suceda esto del ambiente escolar democrático? Y la pregunta 4, ¿cómo transformar la escuela en una comunidad democrática de aprendizaje? Sobre estas 4 interrogantes voy a desarrollar mi exposición para intentar, pues, ir buscando rumbos o estrategias que puedan propiciar que la escuela se convierta en una comunidad crítica democrática de aprendizaje. Voy a retomar el pensamiento de algunas personalidades que ya lo han escrito, pedagogos, investigadores. En el caso de Rosa María Torres, que en su libro de 12 tesis para el cambio educativo, ella señala lo siguiente: hoy más que nunca la educación debe recuperar su potencial transformador y preparar a las personas y a las comunidades para anticipar el cambio. Aquí me parece importante eso, preparar para anticipar el cambio, y la misma Rosa María Torres señala que además de todos estos 4 pilares del aprendizaje, hay un quinto, que es aprender a cambiar. Este cambio, obviamente, que se plantea aquí es anticipar el cambio, controlarlo y orientarlo hacia la construcción de otro mundo posible. Obviamente donde prevalezca la justicia, la dignidad, la democracia y la paz. Howard Gardner tiene este pensamiento que a mí me gusta mucho porque como que da respuesta al sentido que debería de tener la educación hoy. Quiero que mis hijos entiendan el mundo, pero no solo porque el mundo sea muy interesante y la mente humana sea curiosa. Quiero que lo comprendan para que estén en condiciones de hacer del mundo un lugar mejor. Esto me parece a mí que es una utopía, pero es una utopía que está permitiendo a muchas gentes, a la misma humanidad, caminar hacia allá. Y finalmente, una cita de nuestra coordinadora, la maestra Silvia Conde, cuando dice que una de las funciones básicas de la escuela es preparar a los alumnos para pensar críticamente y para actuar democráticamente en una sociedad no democrática. Que si observan este planteamiento, me parece que da respuesta a algunos cuestionamientos que se han venido haciendo de cómo es que estamos trabajando en una escuela formando ciudadanía, formando
democráticamente a los alumnos si la sociedad no es democrática. Para lograrlo es preciso fortalecer las experiencias que contribuyan al aprendizaje de la participación. Bien, con estos marcos yo plantearía una pregunta que creo que todo proyecto tiene que contextualizar. Si una pregunta así clave es decir, ¿en qué mundo estamos educando? ¿Y en qué mundo estamos educando? Es necesario responder a esto, porque si no va a resultar que estamos educando para un mundo que no existe. Entonces tenemos que situarlos en este contexto tal y como lo estamos percibiendo, ya sea como una época de cambios o como un cambio de época. Yo asumo que es un cambio de época tal y como lo planteara el filósofo Gorostiaga, ¿no? Aquí solo hago referencia a diferentes denominaciones que se le han dado a este momento histórico concreto que vive la humanidad, y se ha señalado que estamos en una sociedad del conocimiento, en una sociedad de la información, en una sociedad del aprendizaje, y hay quienes sostienen que lo que estamos viendo es una era nueva que se pudiera llamar civilización cognitiva, ¿no? Entonces estamos en la era planetaria. Estos conceptos solo los menciono así de referente, que ustedes encontrarán ya un análisis más amplio en la guía del mismo módulo, ¿no? Entonces, esto es un referente del mundo, pero ¿cómo está esta era planetaria? Hay estas dos enormes contradicciones. Por un lado, estas revoluciones que se ubican en el campo de la economía, de la tecnología, del ámbito sociocultural, y que van configurando esta civilización cognitiva, es decir, un progreso, un desarrollo vertiginoso de la ciencia, de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso por un lado. Por el otro lado, tendríamos los procesos críticos de exclusión social, los procesos de autodestrucción planetaria, y que estos ha sido llamado así como la civilización de la copa de champán, cuando se sostiene que el 20% de la población, pues, acumula el 80% de la riqueza y el 80% de la población vive con apenas el 20% de la riqueza. Algo así se señala. Pero entonces incluso ya hay quienes hablan de que existe en este momento de la humanidad un cuarto mundo, que es el mundo de los innecesarios. Entonces, este es el escenario de crisis, de conflictos, de contradicciones en el que nosotros pretendemos y estamos educando, ¿no? Asumir que es un mundo de crisis. Y la escuela no es una isla, se ha dicho bastante, no está en una burbuja. Esta crisis mundial expresada en diferentes situaciones digamos, de deterioro ambiental, de guerras, de violencia, etcétera, bueno, involucra y provoca una crisis educacional. Nada más por poner este ejemplo de cómo se va metiendo la violencia social hacia la escuela, y la vemos como violencia escolar, ¿no? Y en esto uno se pregunta si no estamos presenciando una nueva cultura que le pudiéramos llamar cultura de muerte, en contraposición a la cultura de vida a la que le estaríamos apostando nosotros. Entonces, estos son los escenarios que nos plantea educar en esta era planetaria. Por otro lado están las megatendencias que plantean las reformas educativas y que hoy los currículos están diseñados por competencias y señalan esto de lo que ya habla el licenciado José Luis, de aprender a aprender, aprender a convivir. Y bueno, y allí yo introduzco el concepto de comunidad de aprendizaje que lo retomo pues de gente que ya lo ha trabajado desde esa perspectiva, ¿no? Para irme finalmente a una realidad que a veces nos incomoda, pero tenemos que ir asumiendo con mucha valentía. O sea, ¿qué escuela tenemos? Planteado desde el análisis del ambiente escolar, creo que tenemos una escuela que todavía tiene muchas prácticas autoritarias. Y esto tiene que ver con el problema del poder y el ejercicio del poder y la distribución del poder. Pero también tenemos una escuela que se debate en procesos burocrático-administrativistas, donde realiza un activismo muy intenso que no impacta de manera positiva en los procesos de mejora de la educación. Tenemos también una escuela simuladora, una escuela dogmática, una escuela bancaria, una escuela verticalista, una escuela reproduccionista y una escuela sitiada o secuestrada. Todas estas
características de la escuela que tenemos pudieran decir que estamos exagerando, pero creo que aunque se está intentando de diferentes frentes ir modificando esta cultura que tenemos en la escuela, aún persisten en mayor o menor grado situaciones críticas que tienen que ver con estas características. Por otro lado, vean lo que las reformas están proponiendo, y esto se vincula mucho con el aspecto del ambiente escolar. La formación de ciudadanos éticos capaces de enfrentar los retos de la vida personal y social. Destaco también que proponen formar, educar en competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad. Y esto involucra pues un componente muy fuerte de lo que es el ambiente escolar. Y este ambiente escolar tiene que ver con estas categorías o estas dimensiones, que es un modelo de gestión, las normas de convivencia, la toma de decisiones, espacios de participación, los contextos y la cultura pedagógica, que ya Gloria los tocaba de alguna manera, ¿no? No me detengo más ahí, que serían ámbitos en los que se tendría que hacer una intervención. Finalmente, ¿cómo es que sucedería una comunidad democrática de aprendizaje? La escuela tiene que tener un proyecto educativo. Luego, tiene que estar en el marco de estos pilares, de estos planteamientos de aprender a aprender y aprender a convivir. Un aprender a aprender que finalmente nos va a llevar a desarrollar una pedagogía por competencias, y un aprender a convivir que tiene que ver con educar para la democracia. Obviamente una comunidad democrática de aprendizaje pues tiene que asumir una gestión escolar democrática. Finalmente, yo creo que el ambiente escolar democrático tiene que tener dos componentes bien fuertes, lo que es la autonomía de la escuela y lo que es la democracia. Pero aquí tendríamos que empezar a hablar ya de que la escuela tiene que asumir un proyecto político-pedagógico que tiene que ver pues con plantear que la escuela tiene una dimensión política, porque en la escuela, bueno, pues se interrelacionan maestros, alumnos, padres de familia, y hay una relación humana ahí, pero además ahí existe un componente fuerte del poder, del ejercicio del poder. Y en ese sentido, bueno, la escuela tiene que definir su rumbo y responder a qué tipo de ciudadano quiere formar o para qué está educando. Alguna experiencia que habrá espacio, yo creo, para comentarlas, bueno, lo hemos hecho. Nosotros planteamos que la escuela tiene que configurar espacios de participación democrática donde estén representados los alumnos, los padres de familia, los maestros. Nosotros le llamaríamos un grupo animador del proyecto, pero también, como lo sostuviera Paulo Freire, cuando dijo que si las estructuras no permiten el cambio, pues hay que cambiar las estructuras. Y entonces por eso nosotros proponemos que los padres de familia y las madres de familia incorporen un consejo de padres y madres de apoyo al proyecto educativo de la escuela. Y los estudiantes tengan una mayor participación, y puede ser a través de los consejos estudiantiles, puede ser a través de los consejos de grupo, pero igual, para que suceda todo esto necesitamos espacios de discusión, de diálogo, de construcción de propuesta, y tiene que ver con las asambleas de grupo, las asambleas de grado o las asambleas generales de representantes. Es un esquema que no es una utopía, que nosotros lo estamos impulsando en algunas escuelas y los maestros lo pueden hacer también. Y yo aquí terminaría dejándoles así un esquema donde nosotros sintetizamos una propuesta que se está realizando en el estado de Chihuahua, en las secundarias que ya mencionaba Gloria, que tiene que ver con el proyecto de renovación pedagógica, que planteamos dos ejes centrales, ¿no? Una gestión escolar democrática que desarrolle procesos de innovación pedagógica y centrada en la democracia escolar, pero generando investigación participativa, ¿no? Entonces, vamos a seguir comentando esta temática, aquí solo quedarían así planteados de manera general. Muchas gracias, Gabriel.